Hola, gente chida que escucha la apertura semanal de la pozolería y sus temas, no sé si son exóticos. Eróticos no son, pero exóticos tal vez, o esotéricos. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué onda, amigo? Yo creo que sí son eróticos, no en el sentido de la industria de la sexualidad, Ajá. sino que, como dicen en algunos lugares, que estamos aquí por el amor al arte, o sea, por un trabajo absolutamente improductivo que nadie nos paga y que hacemos porque está chido hacerlo. En ese sentido sí está erotizada esta pozolería. Así que bienvenidas y bienvenidos a ese rollo. Oye, y funcionó muy bien lo de los saludos. Resulta Ajá. que Desni sí nos escuchó, así Sí. que saludos de nuevo y Fabricio, saludos de nuevo. Y se unió alguien más a comentar, Ajá. Hazal también. Así es. Entonces, saludos, ojalá que estén escuchando este episodio también. Sí, espero que les haya gustado el tema de Bluey, ¿no? Sí, sí, creo que sí se salía un poco, ¿no? De todo, pero A mí me gustó, a mí eso es lo también. importante. Exacto. No, ojalá que también les haya gustado a ustedes, pero ¿y Bueno, qué vamos a trabajar hoy, amistad? bueno, el día de hoy vamos a trabajar un tema. Es que son varios temas, creo que se cruzan varias cosas que hemos estado discutiendo fuera del programa, pero pues tiene que ver con inteligencias artificiales, pero creo que en un sentido más teórico, ¿no? Más de hacer preguntas. Y para eso vamos a hablar de... Vimos una película de los años no tan lejanos, ¿no? De 1983. Eso es hace medio siglo, ¿no? Es una película que se llama Juegos de Guerra, ¿no? Que está estelarizada por Matthew Broderick, entre otros, y entre otras, más bien entre otras y otros actrices y actores. ¿No? Es una película muy rara, incluso para la época, aunque ganó varios premios. De hecho, ganó premios Hugo, que son los de Ciencia ciencia ficción, ¿no? ficción. Uh-huh. El BAFTA también se lo llevó, creo. Ajá, y estuvo nominada por cosas como de sonido, y para los premios Saturno sí tuvo nominación para mejor como escritor, ¿no? Y en ese para los Saturnos sí ganó la mejor dirección. No es una película, no es una gran película, ¿no? En ningún sentido, pero tiene que ver con una inteligencia artificial que controla el sistema de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, y con eso se incluye, o más bien la temática principal es la guerra termonuclear, ¿no? Más o menos. La Guerra Fría, fíjate que cuando yo empecé a ver la película, me sacó mucho de onda un montón de cosas del contexto porque yo como que no entendía qué estaba pasando hasta que me acordé que en efecto era 1983 y que para 1983 varios miembros de esta pozolería ni siquiera habíamos nacido. Ajá. Entonces lo que estuve viendo yo en pantalla estéticamente medio se parece a mi realidad. Hay computadoras, hay amenazas nucleares, hay espionaje, hay casas en los suburbios, que no ha dejado de haber en los últimos 50 años en el cine gringo, pero socialmente es un mundo completamente distinto. Y hay unas dinámicas de confianza, de construcción de relaciones bien raras, de percepción de la tecnología, cómo va ingresando a la vida cotidiana, también bien raras. Y pues sí, básicamente se trata de pues una historia clásica de hackers. ¿La quieres contar tú? Adelante. Sí, bueno, pues es una, lo vamos complementando, ¿no? Es una historia de un chico de preparatoria que en 1900, Preparatoriano. sí, en su último año de preparatoria, ¿no? Y él pues tiene como el gran privilegio de tener una computadora que no se parece nada a las computadoras de ahora, No. que puede conectarse, ni siquiera era el internet lo que había en esa época, era una red, ¿no? O conectarse a la red, digámoslo así. Y este chico, que se llama David,
lo primero que hace es hackear la computadora de la escuela y cambiarse las calificaciones a él y a la chica que le gusta, ¿no? Que ese es como un tema común en estas historias de hackers de esos años. Claro. Entonces él pues hackea las calificaciones, pasa de reprobar a ser alumno estrella, y en ese inter descubre que hay una compañía que va a sacar unos videojuegos y él quiere jugarlos antes que nadie, y pues digamos, tiene un programa que le ayuda a marcar, porque antes las computadoras se conectaban como por teléfono, literalmente, marcabas al número de la otra computadora, ¿no? El módem era un aparato que pesaba unos 6 kilos, más o menos, y ponían la bocina sobre el módem. Era una cosa rarísima. Es correcto. Y en este intento de hackear la compañía de videojuegos, él acaba hackeando una computadora que se llama Whopper, WOPR, que es una computadora que corre un software de inteligencia artificial que se llama Joshua. Y Joshua, o la inteligencia artificial, es la que controla todo el sistema de armas de ese país, ¿no? De Estados Unidos de Norteamérica. Y, a mí me hacía mucha gracia que se llamara Whopper, porque a mí no podía dejar de recordarme a las hamburguesas, güey. Claro, era también el chiste. ¿Sí era a propósito? Sí, hay varias cosas ahí. La película empieza con 2 personas que trabajan en un silo de misiles nucleares, 2 militares. El principio es padrísimo. Sí. Y les llega la orden de disparar los misiles nucleares porque los está atacando la Unión Soviética, ¿no? Y uno de ellos decide no proseguir con el protocolo y al final nos dicen que todo fue una simulación, ¿no? Y el problema que ve el Departamento de Defensa o los políticos y militares a cargo de este programa es que la respuesta humana, creo que el 70% van a decidir no ir a la guerra nuclear, ¿no? Por un cargo de conciencia, ¿no? O por algún tipo de objeción de conciencia. Entonces, por eso deciden que la única cosa que está capacitada para así tomar la decisión de disparar todos los misiles nucleares es la inteligencia artificial, ¿no? Obviamente. Ajá. ¿Quién más sino una inteligencia artificial? Porque no lo va a dudar, ¿no? Y bueno, solo va a ejecutar el comando, ¿no? Ajá, entonces David hackea a esta inteligencia artificial y le pregunta qué juegos tiene. Esto es muy relevante porque muchos de estos programas o simulaciones de guerra se basan en teoría de juegos, ¿no? En la teoría de juegos pues, de varios autores como Nash, del que hicieron la película de Una mente brillante, entre otros, ¿no? Y Robertson, que son economistas o políticos también, ¿no? La teoría de juegos es muy útil para pensar o para plantear escenarios posibles, ¿no? O para correr un tipo de simulación no digital, más bien como de carácter lógico, ¿no? O lógico argumentativo sobre alguna situación. Bueno, entonces, él hackea esto y la inteligencia artificial la han entrenado con juegos, ¿no? Con teoría de juegos, pero el chico cree que son videojuegos, entonces ve guerra termonuclear y decide que quiere jugar a la guerra termonuclear, ¿no? Y ahí es donde se desata de manera absoluta el caos, ¿no? Porque efectivamente... Sí, continúa. Justo porque lo que hace la computadora es que cuando te presenta la lista de juegos, le da la opción al chavo, ¿no? ¿Qué quieres jugar? ¿Quieres jugar ajedrez? ¿Quieres jugar damas? ¿Quieres jugar póker? Y el chavo le pica Lightman, no me acuerdo cómo se llama, me acuerdo que se apellida Lightman. Ajá, David, se llama David. David Hombre Luz. Hombre Luz. Bueno, pues David Hombre Luz le da a jugar, pues eso, ve el de guerra termonuclear y dice, este juego ha de estar bien chévere. Y como está con la chica, pues también está ahí para lucirse un poco, ¿no? Y cuando le da clic, la computadora le dice, bueno, ¿de qué lado quieres jugar? ¿Quieres ser la Unión Soviética o quieres ser Estados Unidos? Y él dice, no, pues la Unión Soviética. Perfecto, tienes tantas horas en el que vamos a correr la simulación de qué pasaría en la guerra termonuclear, ¿no?
Y el chavo, pues órale va, y empieza a jugar y empieza a decir, pues le pregunta a la chica, ¿qué lugar quieres destruir primero? Y por motivos no explícitos, pero que luego podemos conversar, le dice, no, pues Las Vegas, ¿no? Vamos a destruir Las Sí, Vegas. claro. Sí. Perfecto. Y entonces le da clic a destruir Las Vegas. Y cuando le da clic a destruir Las Vegas, en la base de operaciones, digamos En sí, el, pues en el en el NORAD, que es el centro como neurálgico de todo el Departamento de Defensa, ¿no? De de Estados defensa Unidos. de Estados Unidos, empieza a arrancar una simulación de que los soviéticos les lanzaron un misil a Las Vegas. Y entonces todo el mundo se vuelve loco porque creen que los están atacando los soviéticos, Así ¿no? es. Sigue, amigo. Bueno, entonces no solo no solo ven o creen que ese ataque es real, sino que también se están moviendo submarinos y que hay bombarderos soviéticos en camino a Estados Unidos. Y el Departamento de Defensa empieza a subir el grado de alerta, ¿no? De alerta estratégica, pero cuando mandan aviones para ver si vienen los bombarderos, resulta que no hay nada, aunque todos los sistemas les dice que ahí están, ¿no? Y sigue escalando esta conflicto, ¿no? Que uno como pues espectador de la película sabe que es simulado, pero la gente, algunos en la película no saben que es mentira, ¿no? O que es un engaño lo que están viendo. Al chico después dan con él, lo logran rastrear y lo arrestan y en una escena que es una escena muy rara, ¿no? De cómo lo arrestan y cómo lo ponen a resguardo en lo que parece como la enfermería, ¿no? Sí, es Ajá. una pues es un cuartito dentro de las instalaciones, pero Sí. primero es muy amigable la policía que va a Ajá. recogerlo, ¿no? Van y le piden que por favor los acompañe. Los papás bien tranquilos entregan al chamaco a la autoridad, ¿no? Así como si no estuviera pasando nada. Y el muchacho, pues ya que lo arrestan, en vez de llevarlo como a una prisión, lo llevan a la central de misiles nucleares donde está pasando eso, para interrogarlo y preguntarle qué está pasando porque tienen la sospecha de que es un espía. Así es. Bueno, en este inter, eh, él logra escapar, ¿no? De una manera, pues, pues casi de comedia, ¿no? Cómo se escapa entre un grupo de como representantes o del Congreso de Estados Unidos que iba de visita, ¿no? A este centro de operaciones y él se escapa con ellos. Y él comprende, este chico, David Hombreluz, comprende pues que la guerra atómica o la guerra termonuclear real está en camino, ¿no? Va a llegar cuando la computadora acabe el ciclo de veintitantas horas, ¿no? Que en el que estaba corriendo la simulación. Entonces decide que quiere parar el juego y resulta que no puede parar el juego, ¿no? Cuando se conecta y le dice a la inteligencia artificial que pare, la inteligencia artificial no para, continúa. Y él trata de encontrar a la persona que desarrolló esta inteligencia artificial, que aparentemente estaba muerta, y resulta que no estaba muerta, solo se había retirado, que era el doctor Faulkner, ¿no? Y Falken, ¿no? Falken, sí, perdón. Sí. Falken. Así es. Y él le había puesto el nombre de Joshua a la inteligencia artificial porque era el nombre de su hijo que había fallecido, ¿no? Junto con la esposa en un accidente, algo como trágico, ¿no? En la vida de este hombre que es un científico como carente de esperanza, ¿no? Para el futuro. A mí me dio esa impresión. A mí me dio la impresión de que él ya se había dado cuenta de, pues como Einstein un poco en Oppenheimer, Ajá. si vieron Oppenheimer, que como que cuando ve a Oppenheimer y le dice, oye, vengo a contarte lo que hice, y Einstein con cara de, pues ya sé la pendejada que hiciste, güey, pues si fue mi culpa, ¿no? Entonces como que Falken también se retira, como a mí me pareció muy einsteinianamente, porque lo que él había creado como un modelo de juegos, en el sentido matemático de la palabra, por supuesto se lo adueñan los militares para propiciar pues el asesinato en masa, básicamente, ¿no? Para
separar la conciencia, la objeción de conciencia del asesinato en masa, y como que pues él está muy desencantado de su propio trabajo y pues se retira. Pero el señor David lo encuentra, le muestra la perspectiva nihilista de la vida y no me acuerdo cómo lo convence de siempre ir. Parece que no lo convence y David Lightman y su novia, ¿no? Aunque no es como su novia, ¿no? Es algo ahí como un poco claro, bueno. Es su ligue, es su liga adolescente, es su amiga. Sí, exacto. Exacto, que ella se llamaba, el personaje era Jennifer, ¿no? Jenny. Uh-huh. Ok, creo que ella la pueden ver en una película que se llama... Ay, la de... Bueno, olvídenlo, esa es otra película de los 80s de John Hughes, ¿no? Que es un súper clásico. Pero bueno, ellos se quieren regresar y en lo que están viendo cómo se regresan para ver si pueden parar a la inteligencia artificial, llega un helicóptero en la noche del ejército y los empieza a perseguir y resulta que el que le habla al ejército y al FBI para decirles dónde está David es el Dr. Falken. Y el doctor va en el doctor Falken también va en el helicóptero y le dice que lo va a ayudar, ¿no? Porque pues no quiere que se acabe el mundo, ¿no? Básicamente. Y la bondad de su corazón le va a ayudar. Exacto, el poder del guión le va a ayudar, ¿no? Sí, porque más quién sabe de dónde salió el helicóptero y a quién sabe qué hora se subió el doctor y todo, pero eso está bueno, eso a mí estéticamente me gustó. Ajá. Porque en las películas de ahora hay demasiada explicación para todo. Exacto. ¿No? Como que las secuencias lógicas de las cosas son demasiado extensas. Aquí no, aquí se les hace de noche, corte A, ajá, los recoge el doctor Falke en el helicóptero, ¿no? Y así como porque se puede y ya está, ¿no? Como dato curioso, el doctor Falken es interpretado por un actor que se llama John Wood, pero el que estaba casteado originalmente para ese papel era John Lennon de los Beatles. Ah, qué loco. Ajá, y pues no llegó porque lo asesinaron, ¿no? Pequeño detalle. Pequeño detalle. Bueno, entonces se regresan al centro de comando de los militares y ni el mismísimo doctor Falken logra hacer entrar en razón a la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí es cuando deciden, ante el inminente fin de la humanidad, que le van a dejar al chico interactuar con la inteligencia artificial para ver si puede llegar a un punto muerto, ¿no? O lograr detenerla. Y ahí es cuando deciden, ¿no? Cambiar de juego y empezar a jugar gato. En inglés, tic-tac-toe. Tic-tac-toe, porque es un juego que pues se puede ir hasta al infinito, ¿no? Sin que nadie gane. La máquina, el programa del doctor está muy enfocado en ganar. Digamos, ese es su objetivo primordial sobre cualquier otra secuencia, uh-huh, ¿no? En ganar. Y pues justo al chamaco se le ocurre que en el gato o en el tic-tac-toe es posible no ganar infinitamente. Y entonces como pues se le ocurre esta idea, pues programa, bueno, le pide a la máquina jugar tic-tac-toe y para resolver el problema de tendría que quedarse una persona jugando aquí por siempre, el doctor le dice que hay un truco y es que para que la máquina juegue contra sí misma, le tiene que poner que son 0 jugadores. Así y ya, es. Y entonces el muchacho pone a la máquina a jugar gato hasta el infinito con ella misma y con eso salva al planeta Tierra de los misiles nucleares de verdad. Ajá, porque la máquina de algún modo, o la inteligencia artificial de algún modo comprende, ¿no? O entiende que la guerra termonuclear es un juego donde nadie acabaría ganando, ¿no? Y ese es como el fin de la película, ¿no? Digamos, esa es la peli. Esa es la peli. Ahora, esa es la peli. ¿Por qué la trajiste, amigo? ¿Qué tiene esa peli que tú digas, esto está chido? Hay varias cosas. Primero, el contraste, por ejemplo, de la seguridad, ¿no? De antes y ahora, ¿no? Hay varias escenas en la película donde, por ejemplo, la secretaria de la escuela le piden información personal sobre David y ella se los da, ¿no?
que eso es algo pues que ya no sucede, ¿no? O idealmente ya no sucede casi en ningún lado, que es el menor de las cosas. También porque creo que es de las primeras representaciones en la cultura pop, en el cine, de los hackers, ¿no? De esta idea de gente con una pues habilidades en los sistemas en las TICs, ¿no? Decían antes, en las tecnologías de la información. Y que le daban un uso pues que rayaba en lo criminal, ¿no? De hecho, hay el personaje de David va en algún momento a asesorarse con unos tipos que son pues más grandes que él en edad y que trabajan ya en algo de computadoras tal cual. Y estos personajes los basaron en algunos de los hackers icónicos, ¿no? De los que descubrieron cómo hackear el teléfono, las llamadas de larga distancia. Por ejemplo, antes se hacían con tonos, ¿no? Y había una secuencia de tonos que son las que te permitían hacer la llamada, ¿no? Y para que tú tuvieras acceso a eso en tu línea tenías que pagar más. Estos güeyes se dieron cuenta que en uno de los premios de las salchichas Oscar Mayer venía un silbato que podía hacer exactamente los mismos tonos que las líneas de larga distancia y lo usaron para hacer llamadas, ¿no? Entre ellos gratis. Sí, entre ellos estaba el genio, el que es realmente el genio detrás de Apple, que es Steve Wozniak, ¿no? Ese señor todavía está vivo y sigue siendo un genio ese cabrón. Es un genio, eso a mí me parece que es un genio poco valorado y siempre se ha definido como hacker, ¿no? Pero hacker como en una onda como de rebeldía adolescente, ¿no? Eternamente, que es de pues volarse una llamada por teléfono y así, nada más serio, yo creo. Quién sabe, estaría chévere que él fue el que está atrás de Anonymous, ¿no? Pero sí, Estaría no, chingón. quién sabe, ¿no? Pero él se declara a sí mismo como un pobre tipo inofensivo, ¿no? Exacto. Y bueno, pues tiene estas connotaciones. Ahora, yendo más profundo, y ya en una cuestión filosófica, creo que hay dos vías o dos temas que me gustaría tratar, que ya los he mencionado aquí antes, y uno tiene que ver con un artículo que quería escribir que no he terminado y no sé si vaya a terminar. Y es una reinterpretación de la idea cartesiana del genio maligno, que tiempo después otro filósofo de la ciencia, ya en el siglo XX, le daría el giro de tuerca y diría que en vez del genio maligno es ya lo hablamos creo que en el primer episodio, ¿no? Es que un científico nos tiene a todos, solo somos cerebros en una latita y hay un científico que es el que está haciendo el experimento. Entonces nos da inputs electrónicos con electrodos en el cerebro para hacernos el engaño de lo que estamos viviendo, ¿no? De la vida, de que lo que conocemos, los datos que tenemos del mundo y todo, pues son obra de un genio maligno o de un científico loco maligno, ¿no? Tal vez. Creo que esta idea está en esta película, pero a donde yo quería llegar es que es un giro, pues no un giro de tuerca, pero sí dar un paso al lado y verlo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque tanto en el sentido de Descartes como de Sellars, que es el de los cerebros en latita, digamos que esta idea de la cosa o la entidad que engaña mis sentidos, ¿no? Y que no me permite conocer el mundo, viene como dada, ¿no? Es decir, era algo que ya existía y me tiene sometido a esto, ¿no? En el caso de la película, todos los que están en el centro de comando son engañados continuamente por la computadora. Y no por la computadora, sino por la inteligencia artificial, ¿no? Pero en este caso, la inteligencia artificial pues no viene dada, ¿no? No era una entidad que ya existía y que de repente entró en contacto con los seres humanos. Es un constructo, ¿no? Es un sistema técnico, ¿no? En el que un ser humano tuvo que tener un input, ¿no? Sobre los algoritmos y el código de programación para que esta inteligencia artificial desarrollara una función, ¿no? Entonces, en este sentido también hay una carga de valores, ¿no? Que es un tema que a muchos científicos les pesa, ¿no? O sea, el tema de la neutralidad de las ciencias, ¿no? Es decir, siempre se ha
de manera tradicional se ha argumentado, ¿no? Que las ciencias son neutrales. ¿Mm? En este caso, la película yo creo que es un ejemplo, ¿no? De que pues no lo es, ¿no? Porque en este desarrollo, ¿no? Sí hay un conjunto de valores que, digamos, son los valores dominantes del gobierno de Estados Unidos de esa época en la Guerra Fría, ¿no? Y cuyo objetivo es el de ganar a toda costa, ¿no? Ganar en un juego donde nadie gana, ¿no? Entonces, en este sentido, el ser humano es el creador, ¿no? De su propio genio maligno que permite, ¿no? Que lo engañen todo el tiempo. No sé si les suena similar a pues lo que estamos comenzando a vivir o en lo que estamos inmersos ahora, ¿no? Con este boom de las inteligencias artificiales y con pues la bomba de noticias que nos llegó de China, ¿no? De la de DeepSeek, la nueva inteligencia artificial que parece ser mucho más eficiente, ¿no? Que los desarrollos de Estados Unidos. Entonces, en este sentido es como si el ser humano, o más bien el ser humano es el propio constructor de su genio maligno, ¿no? Y en la película es muy claro que se le otorga el control, ¿no? O sea, se le otorga el control de todo un arsenal termonuclear, ¿no? Y de los portaaviones y los tanques y de a dónde mandar soldados y todo. Y pareciera que en este inicio del boom de las inteligencias artificiales estamos muy dispuestos a cederle el control, ¿no? O sea, lo hacemos mucho con procesos para los que ya no contrataríamos una persona, ¿no? Por ejemplo, para contestar cosas en el WhatsApp, ¿no? Antes había formularios o había gente que pues contestaba en los chatbots, ¿no? O en los chats, perdón, ¿no? Acerca de a qué hora abre el negocio, la dirección y todo esto. Y ahora son, pues digamos, aplicaciones muy sencillas, sí, de inteligencia artificial, ¿no? Y que ya están supliendo a alguien, ¿no? O también estos sistemas ya más integrados en la comida rápida, donde le picas directo en la pantalla para ordenar, ¿no? Son pues procesos de inteligencia artificial muy simples, pero que nos están desplazando y le estamos otorgando el control, ¿no? Y todo truena pues cuando la computadora o la pantalla con lo que estés interactuando tiene una falla, ¿no? Que pues todo esto todavía tiene fallas. Entonces, la pregunta es si realmente lo hemos pensado, o más bien, ¿quién nos ha preguntado, ¿no? Al grueso de la humanidad si esto es lo que queremos, ¿no? De cederle el control a la inteligencia artificial, aunque tenga un nombre chistoso como Joshua o como Whopper, ¿no? O sea, es realmente algo que queremos, ¿no? Pues como humanidad o como sociedades. Y pues esa es una de mis reflexiones. Oye, amigo, has tocado un montón de temas interesantes. Y fíjate, no nos pusimos de acuerdo para lo que íbamos a decir tú y yo, pero van a salir ahí unos hilos conectores. A ver, lo primero sería que, como referencia cultural, imaginen que están viendo en versión eh, semiseria, como si fuera una película de espías, personajes de Big Bang Theory, ¿no? Anda, Uno sí. de los hackers con los que va a hablar el muchacho es Sheldon, Sheldon, sí. y otro gordo gigante apestoso es como el de South Park, el que siempre está en la computadora. Sí. Eh, pero digamos, esos ya son motivos cómicos. Acá todavía en ese momento, pues esa era la cultura. La cultura nerd era de cables mugrosos y computadoras viejas conectadas entre sí. No estaba nada estetizado. Y luego el chavo es una especie. La película sería como ver Mr. Robot, la primera temporada de Mr. Robot, pero con tintes más cómicos. Uh-huh. Es muy melodramático el de Mr. Robot, ¿no? Sí. Porque él tiene un problema así mental y sufre mucho, ¿no? No me acuerdo que se apellida Elliot, Ajá. o le dicen Elliot. El Elliot sufre mucho. Acá el chavo al contrario, ¿no? Como que está iniciando a ser hacker y se está empezando a colgar de las llamadas y tal. Uh-huh. Bueno, entonces esa es como la parte estética. Está interesante ver cómo cambió toda la perspectiva sobre qué es ser una persona interesada por la tecnología, cómo ha cambiado desde hace 50 años para acá. Eso uno. Lo segundo, la idea del genio maligno o la idea de los cerebros en lata
en una cubeta, en una lata. Ay, A perdón, mí es sí, que no es Sellars, es Jonathan Dancy, perdón. es, Ujú. y creo que también es Nick Bostrom, ¿no? Bostrom Nick también, Bostrom sí. pone a experimentar la teoría de Descartes. La hipótesis de la simulación, así es. Sí. Ajá. Estas personas eh, tienen una cosa filosóficamente, quizá algún día le dediquemos un programa. Yo ahorita solo le voy a dedicar un minuto porque me parece muy interesante. Si alguna vez nuestro auditorio se ha detenido a pensar cuál es la manera con la que comprueban que la realidad en la que habitan existe. Esa es una pregunta súper interesante de responder y básicamente de eso se trata la teoría del genio maligno o del cerebro en una cubeta, porque si yo soy un cerebro en una cubeta que recibe impulsos eléctricos que le dicen a esa sustancia llamada cerebro que podría tener la forma de cerebro o la forma de una estrella marina, da igual, ¿no? Si le dicen a esa sustancia, ahora está sintiendo dolor y yo en esta realidad digo, ay, me duele, ¿cómo compruebo yo mi existencia en esta realidad y no mi existencia en la cubeta, ¿no? Cuando Ujú. yo me enamoro de una persona, ¿cómo sé que de verdad, bueno, no sé si de verdad, cómo sé que quien está sintiendo ese enamoramiento soy yo y no es un impulso externo que me viene de fuera que me diga que yo sienta enamoramiento y que además sienta como si ese enamoramiento fuera propio? Y ustedes me dirán, con mucha razón los empiristas, pues es que los tocas, ¿no? Tú tocas la realidad, tú bebes café, tomas agua, comes pan, besas a las personas. Y la pregunta que plantea Descartes, que plantea Bostrom, que plantea Jonathan Dancy, que plantean estos filósofos es, ¿y cómo sabes que tú de verdad, cómo compruebas que estás tocando a otra persona? ¿Cómo sabes que no es un impulso de tu cerebro asegurándote que tú estás tocando a otra persona? ¿No? Entonces, por supuesto es una pregunta filosófica. Yo soy muy ateo también del esoterismo filosófico. Yo sí, yo soy más de la carne, ¿no? Ya lo saben. Eh, pero es una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos confirmar que estamos vivos en el sentido que conocemos de vida, que somos quienes somos y que hacemos lo que pensamos que hacemos? ¿No? No hay un sistema de comprobación que no sea solo la experiencia de mí mismo que me vincule con la realidad. Entonces, esa es la pregunta general del cerebro en una cubeta. Eh, Ojalá le tengan tiempo de darle una pensada. Luego lo volvemos a tomar. Lo que me interesó a mí muchísimo cuando vi esta película, y que lo pasaste de rozón, pero yo ahí quiero meter el pico, es cómo, yo no sé si alguna vez en el ideal positivista de la ciencia, o sea, del siglo XIX, que aseguraban en categorías afirmativas la existencia de una cosa o de otra, a eso le llamamos positivismo, eh, yo no sé si más allá de esa fantasía que se cumpliera o no, que la ciencia era neutra, me queda claro, clarísimo, que hoy, así 2024, más que en cualquier otra etapa de la existencia, la ciencia, bueno, en sus escasos 400 años de vida, la ciencia es más subjetiva que nunca. Más subjetiva que nunca. El argumento para construir esa idea, yo me fui a buscar a un viejo amigo tuyo, ¿A a quién? Javier Echeverría. Ah, exacto, sí. Me encontré a Javier Echeverría mientras yo estaba pensando en este business. Y para explicar qué pasó, eh, lo que vamos a decir es que la ciencia, o la idea que tenemos de ciencia, cambió de hace 100 años para acá. Ujú. De antes de la Primera Guerra Mundial, suena como lejanísimo, pero sus tatarabuelos, o sea, los papás de sus abuelos todavía nacieron en esa época, ¿no? Sus bisabuelos. Antes de la Primera Guerra Mundial, la idea de ciencia se parecía mucho a la de Einstein, a la de Mendel. Es más, si quieren, jalamos el hilo a la de Newton, ¿no?
un loquillo ahí con su laboratorio que a alguien le da lana para que no se muera de hambre y que ahí va haciendo sus experimentos, ¿no? O que va autofinanciando sus proyectos con la lanita que va sacando de aquí a acá. Y de pronto, después de la Primera Guerra Mundial, eso empieza a cambiar. Ya no es una persona, ya son grupos, ¿no? Ya es todo el colegio, ya es una empresa privada, ¿no? Antes los científicos estaban un poco medio aislados de la sociedad, al menos en teoría, o algunos, los más exitosos, digamos, estaban cercanos a las universidades, cercanos de alguna manera a los estados nacionales, y ahora, si se dan cuenta, casi todas las grandes corporaciones de ciencia y tecnología son empresas privadas y están sujetas a las reglas del marketing, por ejemplo. ¿No? Si yo les digo, o sea, si intentamos nombrar las 5 empresas más importantes de tecnología, por supuesto vamos a mencionar Apple, Microsoft, Tesla, SpaceX y Amazon, ¿no? O por ahí la que me quieran mencionar, y no son solo méritos de desarrollo. Todo el día, todos los días nos bombardean con noticias, con anuncios, con cotizaciones en la bolsa, de esas empresas. Entonces, lo que entendíamos por ciencia y por desarrollo tecnológico hace 100 años cambia un montón para este milenio, ¿no? Este nuevo milenio. Y a eso Javier Echeverría le llama el cambio de paradigma hacia una revolución tecnocientífica. Así es. Y y ahora Hondo, tú querías intervenir, dale. No, sí. O sea, el gran giro es con la invención de la bomba atómica. Sí, ¿por qué? Súper. Es justo la escena de Oppenheimer y Einstein. Exacto. Ese es el momento en donde Echeverría y Quintanilla y León Olivé, por ejemplo, aquí en México también o señalan, ¿no? El inicio de las tecnociencias, que son proyectos donde ya no es solamente la cuestión como académica, ¿no? O de centros académicos de investigación, sino que están los militares, los gobiernos, las empresas privadas, hay subcontrataciones y hay una cuestión en la que, digamos, otro tipo de valores no asociados con la práctica científica son los que comienzan a orientar los esfuerzos, ¿no? Y yo creo que ahí está el núcleo de la discusión que yo quería traer a la mesa. A mí no me parece una locura pensar que la ciencia alguna vez ha sido neutra. Piensen que lo explica muy bien un filósofo, bueno, no es un filósofo, es un divulgador de la filosofía que me gusta mucho, Guido Fernández Parmo. Así pueden váyanse a su canal, tiene videos chidos. Sí. Él explica, ¿cómo me vas a decir que la ciencia es objetiva si cuando yo estudio el carbón, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy estudiando todo el ser del carbón, estoy estudiando solo la parte que me sirve a mí, ¿no? Que es cómo se calienta, a qué temperatura, ¿no? Toda la parte, la termodinámica del carbón, digamos, y el científico neutro, el que cree que la ciencia es neutra, te dirá, pero es que ya estaba dado en el mundo, no hay un sesgo ahí. La respuesta sería, claro que hay un sesgo, dado que estás cuadriculando un ser en fragmentos más pequeños para estudiar solo aquello que te representa un beneficio. Entonces no estás estudiando el calor, no estás estudiando el carbón, estás estudiando las aplicaciones prácticas del carbón en la vida cotidiana de los humanos. Y eso ya es un proceso de subjetividad para alcanzar algunos fines particulares determinados por tu estructura cultural, por tu estructura social, a lo que te dediques, de dónde cobres, etcétera. Pero digamos que esa todavía es una forma un poco más aséptica y un poco más prístina que la majadería que estamos viviendo ahora. Sí. No, lo que estamos, comparado con lo que estamos viviendo ahora, claro que eso es neutro, ¿no? Pero ahora, ya, o sea, lo que dices es, han cambiado, ya no se utilizan los valores de la ciencia, ya no son los valores preponderantes que guían la búsqueda del conocimiento. Ya o sea, como que el capitalismo, el tecnocapitalismo, se metió de una manera tal que ya se acomoda la ciencia también.
O sea, ahora tienes multimillonarios aventando coches al espacio para tener un comercial gigante, ¿no? De su Sí, empresa y que suban las acciones en su de su empresa en la bolsa, ¿no? Y digamos, ¿eso qué tiene que ver con el conocimiento? Absolutamente nada. nada, sí. No tiene ningún valor de la ciencia en lo absoluto, ¿no? O ningún valor epistemológico absoluto. Y la cosa sería que cuando sale esta película, eso está como iniciando. Apenas hay una sospecha y la película plantea bien esa sospecha. Ajá. Cuando Echeverría escribe su libro, ya pasó, ¿no? Y él ya ve que ya está pasando. Y ahorita que estamos haciendo este podcast, si construimos una línea narrativa ahí, estamos en el que espero que sea el apogeo, porque yo no quisiera vivir en un mundo en el que esto sea apenas el inicio, güey. No, sería trágico que este fuera apenas el inicio del sometimiento de buscar conocimiento nuevo y desarrollo tecnológico subordinado a la generación de capital estrictamente. Entonces, sí, para mí el núcleo de la discusión estaba ahí, en cómo nunca antes la ciencia había sido más subjetiva que ahora. Yo estoy de acuerdo, ¿no? En este sentido. O sea, y no de acuerdo en el que yo sí creo que solo estamos viendo el inicio de otro tipo de carrera, ¿no? O sea, si, no sé, por ejemplo, los bisabuelos vieron la carrera armamentista pasar de los caballos al tanque de guerra, ¿no? Y los abuelos vieron pasar del tanque de guerra y los aviones a los misiles termonucleares. Nosotros estamos viendo el paso a otras maneras, ¿no? De construir el concepto de guerra, ¿no? Ya no solo como este concepto antiguo de mandar un chorro de soldados a otro lado, ¿no? Sino que hay guerra cibernética, guerra electrónica o como le quieran llamar, ¿no? Guerra comercial, amigo. Guerra ¿Cómo es comercial, posible sí. que un niño de 8 años con un cuerpo de un viejo de 70 Ajá. esté al mando del país más poderoso del mundo y tire las bolsas de todo el mercado global por amenazar dos países con 25% de impuestos a sí mismo, no a los otros? Es que no, es que esa forma de guerra no la tenemos ni conversada, ¿sabes? Y por Exacto. eso están tan aventajados, no tiene sentido. Claro, pero la ventaja está en el desarrollo tecnológico. Y yo creo que, por ejemplo, Pierre Levy hace puta, 30 años, ¿no? Que escribió el de las ciberculturas, ¿no? Ya, Creo que es del 98, sí, ya sí, 30 años. o sea, ya lo veía venir también, ¿no? O sea, este sentido de, o sea, de que el desarrollo tecnológico y la implementación de lo que él consideraba el internet y hacer una cultura digital, ¿no? Iba a tomar las riendas, ¿no? Pero en el fondo estaba como la sombra o la amenaza tipo Sauron, ¿no? Del hipercapitalismo, ¿no? O que se necesitaba esos grandes capitales para que esto siguiera funcionando. Y en cierto punto yo creo que acierta, ¿no? Porque cuando quiebran las .com, ¿no? A finales de los 90 precisamente, es cuando pues se da este giro de tuerca y inventan lo que era la red 2.0, ¿no? Que en realidad fue convertir al internet en un centro comercial, ¿no? Que En un mercado, sí. estamos viendo lo último de eso, ¿no? Ahora viene pues este internet o estas redes controladas por inteligencias artificiales y teorías conspiranoicas, ¿no? Como la teoría del internet muerto, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que decías de Trump, pues yo creo que en cierto sentido creo que sigo creyendo en las cuestiones, como dice Echeverría, ¿no? Republicanas y democráticas. Pero desde la teoría de juegos, por ejemplo, del equilibrio de Nash, ¿no? Que así muy resumido, muy resumido, es básicamente pues una teoría de juegos, ¿no? Un concepto que refiere a la situación en que ningún jugador puede mejorar su situación al cambiar su estrategia, ¿no? Dado que los demás jugadores van a mantener su estrategia actual, ¿no? Entonces, en este contexto de hablar de cómo Trump puede llegar a ser presidente del país más poderoso del mundo en términos tecnológicos y militares, pues
digamos que esta teoría de juegos aplicada a procesos democráticos nos da como resultado que aunque muchos elijan, ¿no?, ese cambio, puede no ser la mejor de las opciones, ¿no? Y pues creo que eso se ha discutido desde Platón, ¿no? Con las ideas de democracia y república, ¿no? Y no es que sea una falla, o sea, o tal vez sí es una falla inherente al sistema, ¿no?, de representación y de gobierno, pero lo que asusta ahora es que no hay ese contrapeso, ¿no? O sea, no hay un contrapeso ni desde los gobiernos, ni desde los ámbitos académicos. Están callados en todo el mundo, o así parece, ¿no? Que no hay grandes manifestaciones, no hay un gran teórico que esté como llevando, ¿no?, a la gente hacia el próximo lugar, o como diría Zizek, a dónde ir, ¿no? A dónde ir a dónde ir cuando ya no hay futuro, ¿no? O sea, no tenemos también como ese tipo de personalidades, ¿no? Que las gerontocracias tecnófilas de ultraderecha sí lo han construido, ¿no? Y este concepto, por ejemplo, de la inteligencia artificial, así en términos llanos o de la cultura cotidiana o de la vida cotidiana, es también una agencia, ¿no? Y es o sea, es un agente, ¿no? Un agente pues complejo, hecho de muchísimos intereses y desarrollos tecnológicos y sistemas de inversión y de venta de acciones y de todas estas ondas que tiene el hipercapitalismo, ¿no? Hacia el futuro. Y todo este conceptos que no están amarrados, ese es el marco que a mí me explica, ¿no? O digamos, una teoría de la explicación de cómo es posible que exista alguien como Trump, ¿no? O que exista este apoyo de los 5 más poderosos en cuestión tecnológica, que es en lo que está sosteniendo, ¿no?, al futuro de su gobierno. Y creo que en la película de Juegos de Guerra pues es bastante aparente, ¿no?, que para allá iría, ¿no? O que pues con el dinero privado se puede avanzar muchísimo más rápido, porque en primera, pues el dinero privado no tiene por qué dar explicaciones, ¿no?, el contribuyente. Cuando tú lo haces con el erario, supuestamente en algunos países que mantienen sus cuestiones de transparencia, los gobiernos tienen la obligación, ¿no?, de mostrar las cuentas claras. Pero eso es lo Puedes que... hacer eso o reservar la información 5 años, porque Exacto, es güey. el ejército. Claro, güey, ¿no? Saludos a Fermín, que nos escucha siempre mientras nos espía. Exacto. O sea, pero ve lo cabrón, ¿no? O sea, ya vivimos en la película. Era como la idea, ¿no? De que, uy, imagínate cuando ya te vigilan electrónicamente y ahora en todos los días, puta, Uy, imagínate, güey. o sea, imagínate cómo era la vida cuando no había esta hipervigilancia electrónica, ¿no? O sea, y que ahora esta vigilancia la puede hacer una pinche inteligencia artificial, ¿no? O que puedan echar un dron que vuela de manera autónoma y que en realidad ya no necesita de la autorización de un ser humano para disparar un misil. Son cosas que pasan, o sea, y son cosas que pasan desde hace 5 o 6 años, ¿no?, en la vida diaria. Solo que afortunadamente no nos ha tocado verlas en nuestro país. Verlas no, pero yo creo que sí han ocurrido en nuestro país. Sí. Hay un... es que hay tantas cosas que decir. A ver, Sí. yo me iría por explorar la idea de lo que acabas de decir sobre la vigilancia digital. Ajá. Ustedes, si son menores de 35 años, vean Juegos de Guerra para que no entiendan cómo se movía la sociedad antes, cómo eso era posible, porque aunque es una ficción, obviamente, pues es una ficción que está basada en las posibilidades de esa sociedad. ¿Cómo se relacionan los dos muchachos? ¿Cómo conversan sobre la tecnología? ¿Cómo se dirigen las autoridades con la ciudadanía? Pues ese es un mundo que ya no existe, ¿no? Y sobre lo de la vigilancia digital, es raro, para mí fue raro, ver una película donde ya no se ve de fondo, donde no se ve de fondo el problema de la vigilancia digital. Ahora todas las películas, todas las series ya tienen incorporado los teléfonos, las cámaras,
no sé, hable de los trailers policíacos, ¿no? El GPS, las fotografías, etcétera. Y digamos, era un temor que ya George Orwell tenía, ¿no? Que tuviéramos cámaras en todas las esquinas, en todas partes. Yo diría que lo que Orwell jamás se imaginó y es todavía más aterrador que la distopía que él plantea en 1984 es que ahora quienes somos los vigilantes del vecino somos nosotros. Uh-huh. Ni siquiera necesitamos eh, una autoridad que te diga denuncia a tu vecino por comunista. Ya estamos ahí. O sea, cualquier persona que haga cualquier cosa que a ti no te parece, ya con la mano en la cintura, sacamos el teléfono y lo grabamos para mostrar su falta de valores. Claro, eso solo significa que sus valores no concuerdan con mis valores, ¿no? Y entonces, pues yo le muestro eso a mi grupo y mi grupo dice, miren ese maldito, por ejemplo, lo de los revendedores de la rosca de Reyes de Costco. Ya. No, es como, pues no mamen, pues que no saben que así funciona el capitalismo, ¿no? O sea, la gente pues compra y luego revende. El kilo de plátano se lo compran a 70 centavos a los productores de plátano, los asquerosos de Walmart, y te lo venden a ti en 27 pesos, ¿no? Pues fundamentalmente así funciona el capitalismo. Y de pronto a alguien como no alcanzó rosca le parece así, no, malditos, y vamos a hacerlos quebrar y no sé qué. Yo estoy defendiendo a los güeyes de las roscas, por cierto, que se vaya la mierda del capitalismo, me Sí, parece muy bien. Solo quiero decir que como que estas operaciones de vigilancia, pues ahora son tus propios vecinos, claro. ¿no? Ahora tú eres el que está haciendo de policía de la persona de al lado, y además por voluntad propia. Ya estamos tan ideologizados y ya nos convencieron todas estas empresas, todo este marketing, todas estas personas poderosas, ya nos impusieron la necesidad de usar el teléfono, las computadoras y de utilizarlas para chingarnos entre nosotros, que, que ya parece hasta normal hacerlo, ¿no? Sí, o sea, porque lo es, pero también se ve lo grave. Si somos el vigilante del otro, ¿qué nos capacita, no? Para ser el vigilante. O sea, me refiero a la misma idea del genio maligno o del cerebro en latitas o cerebro en cubetas, como le quieren decir, ¿no? O sea, ¿cómo sé que eso que veo es lo que en verdad está pasando? Porque de ahí se han agarrado para un lado y para el otro, ¿no? Cuando dicen, es que me crearon el escándalo de manera digital, ¿no? O eso que están viendo es lo que sí sucedió, ¿no? Es imposible comprobar si alguien escribió o no escribió un tweet. Ajá. No, es dificilísimo. O un chat de WhatsApp, ¿no? Que llegue así y que alguien con cualquier intención, bueno, no sé si con esa intención, no lo quiero plantear así, pero digamos, a tu pareja le llega un pantallazo de que tuviste una conversación inapropiada con otra persona. Y una versión dice, sí pasó, y otra versión dice, no pasó. En las condiciones actuales de nuestra sociedad es indistinguible, porque además WhatsApp no te va a dar acceso a sus servidores para comprobar si pasó o no pasó y no lo va a resolver en la disputa. Hablo en la disputa social, ¿no? En la disputa social no hay manera de distinguir. Es lo que le pasó a esta morra, a la actriz Emilia Pérez, Uh-huh. con unos tweets muy racistas y muy majaderos, que luego ella dijo que ella no tuiteó eso o que la sacaron de contexto, pero ya había borrado los tweets. Entonces se elimina cualquier posibilidad de, de verificación, ¿no? Estos tecnovigilantes que somos, solo acusamos, pero no podemos verificar la cosa. Es muy tremendo eso. Pues sí, pero ¿no crees que se va, o sea, que va a seguir agravándose? Pues, o sea, a lo que voy es en el sentido en que más integremos estas cuestiones de la inteligencia artificial para trabajar, para el tiempo libre, para lo recreativo, pues yo creo que lo que va permitiendo es hacer mucho más suave, ¿no? Ese pendiente resbaladiza al mundo del engaño, ¿no? O de, como decía Descartes, de no saber si lo que veo es de a de veras o no, ¿no? Si es la ensoñación o si es un aspecto de una realidad, ¿no? Una parcela de una realidad.
El genio de las fake news, amigo. Me Sí. encanta la propuesta. ¿Sabes qué tiene este rollo? Que hay un problema ahí en el que yo no sé cómo pensarlo. No, no quiero darle un juicio de valor. Ujú. Intento solo exponerlo. Durante el positivismo, la ciencia fue un producto solo de la élite, ¿no? Solo de la élite intelectual. Sí. En este cambio de paradigma, al parecer nos estamos apropiando de los usos de la tecnología y aparentemente hay una participación más abierta de la sociedad en la ciencia y en los desarrollos tecnológicos, ¿no? La cosa es que a mí no me termina de cuadrar esa explicación porque así como hay tecnociencia, ¿no? Pues nosotros seríamos como los nuevos tecnoobreros, ¿no? No es que Pues, tengamos injerencia directa y no es como este niño MacGyver que puede con unas tijeras y un teléfono abrir la puerta de la Secretaría de la Defensa. así es. O sea, nosotros podemos hacer un podcast y ya está, pero no podemos hacer un servidor que aloje a todos los podcasts del mundo y cobrar 5 pesitos al mes para que ustedes los escuchen. O no Eso, cobrar, ¿no? o no cobrar o dejarlo abierto. Eso como que está reservado para las grandes empresas que además por vía de marketing te venden la necesidad de pagar. Es que está muy loco. Te venden la necesidad de pagar para satisfacer tu idea de que tienes algo mejor que lo que no pagas. Está muy locochón. Claro, pero, o sea, la cuestión es, o sea, tanto en la película, pues, el dueño de la Whopper y de Joshua es el ejército, ¿no? Es O correcto. el Ahorita gobierno. sería Tesla. Sí, bueno, hoy es Tesla ya, Elon Musk tiene acceso, ¿no? A los números de seguridad social de los americanos, que eso está cabrón, ¿no? O sea, Le hicieron un departamento de estado a un cabrón del apartheid sudafricano, güey. No mames, exacto. ¿qué pedo? ¿En qué mundo estamos viviendo? Pues Quiero cambiar de server. no, no hay. Este es el server es el server nuevo de 64 bits, ¿no? En el que estamos metidos. Este es el mejor mundo posible? ¿Me lo juras? No, es que esa es la pregunta también. O sea, por ejemplo, desde la teoría de juegos, es todo esto que elegimos, vamos a ponerle primero comillas, ¿no? O sea, si elegimos tener la necesidad o que nos estar forzados a tener un teléfono inteligente hasta para los trámites del gobierno, pues eso en un país como el nuestro, donde el acceso es pues cabrón de difícil para casi todas las personas, ¿no? A la tecnología, pues no va en el sentido como tradicional de democratizar, ¿no? En lo absoluto. Fíjate, pasó algo, lo conversamos hace tiempo tú y yo hace poco, hace unos meses. Pasó algo que a mí me tronó la píldora bien machín. Dije la píldora no de los red pillars ni los blue pillars, hablaba de la tacha, ¿no? Como cuando te tronaba la tacha y te llegaba la imagen a la cabeza. Fíjate, hubo un cambio tan grande en la sociedad, tan grande, en el que antes, bueno, no importa antes, ahora ya no es posible pasar un día entero, 24 horas, sin que tus actividades regulares, llámense trabajo, llámese la escuela, llámese las cosas del hogar, ¿no? Lo que sea lo que te dediques, no importa lo que te dediques, piénsalo. Lo que sea lo que te dediques, incluso ya en zonas rurales, no te requieran casi obligatoriamente que pases por los productos tecnológicos contemporáneos. Ujú. Por ejemplo, así lo más básico, para hacer cualquier trámite tienes que tener tu CURP. Sí. ¿Y dónde obtienes tu CURP? En la página de la Secretaría de Gobernación. Y a huevo tienes que entrar a internet, descargarlo e imprimirlo, ¿no? Y entonces ya no hay forma de vida social en México que no requiera estar atravesada por la tecnociencia. Y eso es muy reciente, apenas hace 10 años tú y yo conversábamos sobre cómo la mitad de la población no tenía acceso a Internet. Así es. Y eso quizá no ha mejorado. Quizá hay más dispositivos, no significa que haya más cobertura,
pero ahora el Estado ya está atravesado por la tecnociencia y ya te obliga a entrar en el sistema tecnocientífico, incluso para tus trámites, voy a decir, jurídicos vitales, ¿no? Sí, El acta de nacimiento, el INE, el no sé qué. todo. ¿No? Es una sorpresa enorme. Ese es un cambio, es una revolución muy, muy potente porque ya no va a dejar de pasar. Yo tengo la teoría de que una vez que pasa algo en la humanidad, ya no deja de pasar. Sí, Y entonces ya, nadie ¿ah? regresa, ¿no? Nadie regresa al estadio anterior de tecnología, Anterior, ¿no? Sí. jamás. De tecnología ya no. Y entonces esto es una cosa que ya nos atraviesa y creo que tocaste un punto súper clave hace rato que nadie de nosotros decidió. Lo decidieron las empresotas y lo decidieron con los políticos, pero a la sociedad nadie le preguntó si queríamos o no hacer ese cambio tan tremendo. Perdón que traiga el tema, pero es un beef que tengo. O sea, cuando dicen, estas reformas las vamos a hacer porque el pueblo eligió hacerlas, porque votaron por nosotros, no mames, no. O sea, eso es un argumento falaz, ¿no? O sea, Claro, es una falacia. sí, o sea, yo no decidí, ¿no? Que sí quería más tecnología, porque pues ya solo venden, ¿no? Teléfonos inteligentes, pon tú, ¿no? O porque ya solo puedo hacer ese trámite en internet. Pues no, o sea, tendría que tener la opción, ¿no? De, oye, en tu comunidad tienes acceso, y aunque tengas acceso, prefieres ir a formarte 6 horas a que te den tu CURP, ¿no? En máquina de escribir o como sea, ¿no? O sea, digamos que en el... Ahí está la clave, en las opciones. Ajá, O sea, pero... no quiero pecar de tecnofóbico, yo tampoco, porque a mí me gusta mucho la Uh-huh, tecnología. Lo que no me gusta es que se convierta en la única opción para hacer las cosas. Eso sí exacto. está bien frito, güey. Sí, bueno, Echeverría tiene una propuesta, ¿no? De hacer las repúblicas del conocimiento, ¿no? Que son, pues digamos, algún tipo, como una especie de comunidad virtual, ¿no? De donde el conocimiento o la información pueda fluir de manera libre, que creo que son como ideales muy de cuando empezó el Internet, ¿no? En los 80s en Estados Unidos. Que no, creo que hay un sector ya muy marginal de académicos y de gente en la práctica que no lo ha abandonado, ¿no? O sea, pero digamos, a veces tener la alternativa no es la opción, ¿no? No sé si me explico. Es decir, yo podría regresar a un teléfono de hace 20 años, ¿no? Que solo me permita llamar, ¿no? Y recibir mensajes de SMS. Pero me aísla de cosas que son requisitos, ¿no? Para mí, ¿no? O para poder desarrollar mi vida, o para poder empezar un negocio, o para poder pagar los impuestos, ¿no? Entonces, si no está, o sea, que te empujen las cosas a huevo, pues no constituye una opción, ¿no? Es nomás que te van encarrilando y pues obviamente pues te van a dar un aparato bonito que tiene pantalla colores con el que puedes escuchar música y hacer muchas cosas, no te van a dar un pinche grillete, ¿no? O sea, ahí sí la onda de 1984 orwelliana pues no iba por ahí, ¿no? Creo que decía, ¿no? Que era más como de Huxley porque cedemos ante el placer, ¿no? O sea, nuestros derechos los hemos cedido a lo que es placentero, ¿no? O sea, hay cosas de tecnología pues que sí son una herramienta, o sea, que son una herramienta, ¿no? Y no es el grillete disfrazado de la herramienta, que es una de las preguntas que yo también haría. O sea, si realmente queremos estas inteligencias artificiales, queremos que controlen las cuestiones de, por ejemplo, de seguridad pública, de seguridad social, ¿no? O las vamos a utilizar en medida que sean una herramienta, ¿no? Para una convivencia mejor, ¿no? Para poder tener, no sé, sé que se usan también en análisis para la eficiencia, por ejemplo, en la producción agrícola, ¿no? Pero usarlo en la producción agrícola, la que tenemos en la realidad, ¿no? No estas ideas de la hiperproducción, ¿no? De las hiper mega granjas, ¿no? De producción que también, pues, es otro pedo de tecnociencia, ¿no? Pero en el campo, ¿no? Entonces,
¿cuál es la alternativa? ¿No? Sería ya nada más, creo que de mis últimas preguntas. O sea, ¿sí existe o existiría alguna alternativa, ¿no? Por ejemplo, con las inteligencias artificiales que sí se convierta en una opción distinta de vivir y de convivir. Sasquatch. A ver, qué pregunta tan difícil. Yo quiero apuntalar primero algunas cosas que dijiste. Quiero llevarlas a un hilo que me interesa a mí conversar. Y yo lo resumiría en que la tecnociencia, en su faceta actual, y lo dice Echeverría, es una nueva modalidad de poder, ¿no? No es una casualidad, no fue un descubrimiento de una vez, no está perfectamente organizado y lleva organizándose 80 años por las élites intelectuales, por las élites militares, por las élites del capital, para convertirse en una nueva modalidad de poder. Y esta nueva modalidad de poder, como todo poder, pues se le admira por una parte, por otra parte se desconfía, ¿no? Como nosotros desconfiamos de las inteligencias artificiales, a veces se le rechaza y tarda más su adopción, pero finalmente se termina por adoptar. Y se termina por adoptar, yo diría, amigo, porque no hay opción. Cuando me preguntas cuál sería la opción, pues justo no hay opción. ¿No? Uh, Lo que están haciendo, sí, lo siento, lo que están haciendo es empujar todo el sistema económico y con ello el sistema de organización social para que sea atravesado por la tecnociencia. ¿Por qué? ¿Por qué querríamos eso? Para que pase exactamente lo que tú temes. Y es que todo aquel elemento que ingrese a los modelos de tecnociencia de ahora se vuelvan o una materia prima, o un engrane, o un producto, o un capataz de la hiperproductividad en español. ¿Qué significa esto en español? Que los sistemas de gobierno y los sistemas económicos y los sistemas de las empresas de ahora se han organizado para que cada vez que tú haces cualquier actividad tengas que pasar por el teléfono o por la compu. Y cada vez que entras al teléfono y cada vez que entras a la compu, entras al sistema de hiperproductividad. Y tú vas a decir, ¿cómo es eso? Bueno, fácil. Cuando estás revisando TikToks, ¿no? Cuando ok. estás revisando Reels, el hecho de que tú estés haciendo scroll durante 3 horas viendo la pantalla, eso ya le está produciendo a alguien dinero. Y eso ya es parte de un sistema de hiperproductividad. El hecho de que yo pueda descargar ahora mi acta de nacimiento por internet significa que alguien ya fue despedido de su trabajo en el registro civil y Sí, que eso potenció la velocidad, la eficiencia en la que el gobierno puede gestionar la documentación social, pero eso provoca también la pérdida de trabajo, ¿no? Por otra parte. Y eso provoca también el que yo ya no pueda discutir con la página de internet si hay un problema con mis datos. ¿No? Yo odio el servicio a clientes de ahora, güey. Es imposible exponerle un problema complejo a alguien. Todos son 5 opciones y si no está dentro de esas 5 opciones, ya, valiste madre, ¿no? Y entonces se está homogeneizando, están reduciendo y lo digo que sí lo están haciendo, o sea, esta sí es una operación de Pinky Cerebro, porque sí hay millonarios detrás de la operación que le pagan una cantidad obscena de dinero a unos programadores para que lo hagan, ¿no? Están haciendo un proceso de trabajo en el que ahora es imposible llamar a tu banco para preguntar por tu dinero y encontrar una persona con la cual conversar, ¿no? Entonces, cuando dices cuáles son las opciones, yo te diría, antes de pensar en las opciones, tendríamos que darnos cuenta que esto es a propósito, que está organizado y que está organizado para volvernos a nosotros parte de esa hiperproducción, ¿no? Como esta nueva modalidad de poder. Y ahora, ¿qué opciones hay? ¿Te acuerdas del episodio de Black Mirror, donde se califican con estrellitas cuando sí. se ven? Pues solo hay una salida, amigo. O sea, yo solo veo una salida que es con la que termina el episodio, ¿no?
la muchacha que después termina en tragedia su vida porque la califican con una estrella a todos, Sí. pues lo único que le queda es vivir abajo de un puente. O sea, la Wow. recoge una chica trailera Sí. que está completamente fuera de ese sistema. Y fuera de ese sistema, claro que hay alternativas. El problema es que tenemos el imán, estamos ideologizados a querer participar de ese sistema. ¿Cómo voy a vivir sin Instagram en mi teléfono? ¿Cómo no voy a tener WhatsApp? ¿Cómo no Híjole. voy a tener correo? No, bueno, pues hay personas que viven perfectamente bien sin eso, solo no pertenecen a ese sistema. Pues sí. Sí, sí, sí. O sea, pero qué cabrón, ¿no? O sea, a lo que vuelvo a lo mismo. O sea, si ahora nos molesta con algo tan sencillo, ¿no? Que son 5 preguntas que no van a resolver nunca ningún problema que tengas cuando acudes a servicio a clientes. Ahora, en el ejercicio mental de imaginar una inteligencia artificial un poco más capaz, pues no sé si sería un beneficio o no, también, ¿no? O sea, porque juega pues bajo un conjunto de reglas lógicas, ¿no? O sea, es decir, ¿tú le confiarías algo más que lo que ya está haciendo ahora? No, yo no. El Ah, problema es que, como dijimos hace rato, nadie nos va a preguntar. sí, no, no, no. O sea, pero ¿por ¿No? O qué? sea, lo van a hacer porque a ellos les conviene. Cuando dices cuál es el beneficio, para ti, para mí, para los usuarios, ninguno. Ninguno. Para Ujú. las empresas que están creando ese producto y que nos están usando como naranjas por ser exprimidas, pues todo. O sea, ya estamos por acabar, están por acabarse los recursos físicos del planeta. Sí. Les quedan los recursos intelectuales y emocionales. Fíjate que en la teoría de juegos Ujú. hay una cosa interesantísima. Este es un ejemplo muy sobado, ¿no? El dilema del prisionero. Así es. Tú y yo vamos y atracamos un banco Ok. y nos atrapan. Chale. Nos separan en las habitaciones, Ok. a ti te ponen en una habitación, a mí me ponen en otra. Ujú. Y los puercos nos dicen, a ver, si tú, si ambos confiesan, sin podernos comunicar entre nosotros, si ambos confiesan, les toca una pena baja, bueno, o mediana, digamos, ¿no? Ujú. Si uno confiesa, pero el otro no confiesa, al que confesó le toca una pena alta, al que no confesó se va libre. Y si ninguno de los dos confiesa, pues ambos se van libres. Ujú. ¿Sí? La cosa es que ni tú ni yo sabemos qué va a ser el otro. Lo que diría el dilema del prisionero, hablando de manera Ajá. estrictamente lógica, es que los dos deberíamos confesar. Sí, porque es, digamos, la mejor ganancia, ¿no? Es la mejor ganancia dado que no tenemos conocimiento de qué va a ser el otro, Ajá. ¿no? Eh, tú y yo nos perjuramos que nunca nos íbamos a confesar, Sí. pero pues quién sabe, ¿no? Ya con la tira encima, Pues sí, pues ya. híjole, cómo confío en ti, ¿no? Bueno, el problema que yo tengo con esta propuesta, bueno, no que yo tengo, a mí me gusta, pero quiero decir, el problema con sus aplicaciones en la vida real de estos modelos es que son modelos estrictamente racionales. Claro. Dime qué de racional tiene el tarado de Elon Musk. Nada. No, cero. Entonces, estos modelos que son argumentativamente muy complejos y que son muy eficaces para intentar describir cómo se desarrolla un proceso de decisión, cuando viene un güey de estos, te caga toda la mesa. Y entonces ya no hay manera de que a través de los argumentos sobre la tecnociencia puedas hacer un estudio serio, porque estás a expensas de las rabietas de estos fulanos que por millonarios se han vuelto más poderosos, ¿no? Claro. Entonces sí está muy complicado, amigo. Sí está muy complicado. Ya, pues creo que ha sido otro episodio donde llegamos a más preguntas de un futuro poco esperanzador, ¿no? Con una consigna, yo solo diría que de todo esto, digamos, la herramienta más fuerte que tienen es el miedo. Claro. Si usted le tiene miedo a la inteligencia artificial, vaya y escuche nuestro episodio sobre inteligencias artificiales para que sepa por qué la inteligencia artificial no es más fuerte que una gallina. Y es el tractor, ¿no? No, y solo es un tractor y solo es un chatbot. Y que, o sea, cuando logras observar, es que es algo que pasa en la película de los juegos de guerra. Todos están cagados de miedo.
Sí. Los militares están cagados de miedo, el niño está cagado de miedo. El único que está tranqui es el doctor porque sabe que todo es una simulación. Y Sí. luego decide seguirle el juego al niño y decir, ándale, pues, ¿no? Y vamos y hacemos el cuento, pero él todo el tiempo está con una sonrisa diciendo, no mames, esto es un juego. Pero porque conoce, ¿no? Porque observa. Entonces, en ese sentido, pues le sacaremos más provecho a estos productos de las tecnociencias si los conocen, no dejen que los abrume. Lo que escuchaba también, no es que el algoritmo, no, el algoritmo nada. El algoritmo se basa en tu agencia. Exacto. Nadie te ha robado tu agencia transformativa de la realidad, ¿no? Entonces, pues que el miedo no se las quite, ¿no? Eso sería pues la esperanza que yo traería, que siguen siendo chatbot gigantes y que tú puedes decidir usarlos o no. Pues sí, ante el miedo conocer, ¿no? Decían los Jedi. Y también los profesores de filosofía viejitos. Así es, ante el miedo, pues conocimiento, ¿no? O, no sé, pues El miedo lleva al odio. exacto. Pues sí, mira, ese también es un marco explicativo de lo que estamos viviendo, ¿no? Y además es como que refleja con mucha claridad. Yo no entiendo. Si todo el mundo está del lado de los rebeldes en Star Wars, ¿por qué ahora los gringos decidieron ser El los imperio. apoyadores del imperio, güey? Sí. Está bien locochón. En fin. Bueno, pues yo creo que yo tengo nada más que decir. Ah, Un gustazo, ¿no? Un gustazo. Saludos a igual. quienes nos escuchan. Y este, pues eso, piérdanle la angustia a la tecnociencia y conozcan esos objetos que les gusta operar, para que ustedes no sean las personas operadas por los objetos. Así Un es. gustazo, amigo, como siempre. Igual, un gusto. Y si llegaron hasta acá, muchas gracias. Les enviamos despedidas ahora, porque es el final de este episodio. Y los esperamos la semana próxima con otro tema que esperemos sea de su interés. Abracitos. Bye. Bye.